Dios los bendiga, hermanos. Estamos nuevamente aquí alabando y glorificando el nombre del Señor a través de la predicación de esta mañana. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de nuevamente estar aquí predicando para honra y gloria de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar acerca del Evangelio de Lucas, allí cuando menciona de los 10 leprosos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 17. Los que tengan su Biblia y me puedan seguir, pues les pido que abran sus Biblias ahí en Lucas capítulo 17, de los versículos 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Voy a esperar un momento para los que tengan sus Biblias, la puedan buscar y puedan seguirme o leerla, si es posible. Si están ahí con más personas, la lean junto conmigo. Y los que no tengan su Biblia, me pueden seguir ahí a través del video, ¿sí? Vuelvo a repetir por última vez, Lucas capítulo 17 del 11 al 19. Y dice así la palabra de Dios: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hagamos una oración. Padre, honramos y glorificamos tu nombre, Señor, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, porque nos permites, Padre, este privilegio de poder expresar tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que perdones mis pecados, mis faltas, que me limpies, Señor, para ser agradable delante de tus ojos y ser digno, Señor, de traer tu palabra en esta mañana, Padre. Danos tu bendición a aquellas personas que nos están escuchando, Padre. Te ruego que sea de edificación espiritual este mensaje, Señor. Te ruego por aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, Señor, algún problema, Padre, que estés con ellos, Padre, para que puedan salir adelante, siempre confiados y puesta la fe en ti, Señor. Gracias te damos por todas tus bendiciones, Padre, y porque nos has dado un lugar privilegiado, Señor, al ser llamados tus hijos. Te lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces decíamos que Jesús pasaba a Jerusalén, iba a Jerusalén y pasaba por Samaria y Galilea. ¿Qué era Samaria? Samaria pues era una ciudad que estaba compuesta, por la mayoría eran descendientes de Israel, pero ya mezclados con otros pueblos. Entonces había cierto recelo entre los judíos puros y los habitantes de Samaria, porque los judíos puros no querían contaminarse con los samaritanos. ¿Por qué? Porque pues ya eran impuros, ya estaban mezclados israelitas con otras razas, otras nacionalidades. Entonces
los menospreciaban mucho a los samaritanos, pero en aquel entonces, cuando Jesús estaba pasando por este lugar, era un lugar que era frontera entre Samaria y Galilea, y por lo tanto podría haber ahí cierta interacción entre samaritanos y judíos. Pero dice la Escritura que cuando Jesús entraba a una aldea, le salieron 10 personas, que estas personas tenían una enfermedad que se llama lepra. Yo actualmente no me ha tocado ver, ¿verdad? Y es raro ver ya en la actualidad a personas que tengan lepra, ¿sí? Pero en aquel entonces era más común, más bien, no era muy común, pero era más común, ¿sí?, que hubiera lepra entre las personas. Muchas veces la lepra era una enfermedad hereditaria, ¿sí?, que se explotaba o que se activaba a veces con el descuido de la persona, como actualmente. Actualmente hay enfermedades que son hereditarias, como la diabetes, ¿verdad? Puede ser que sea una de ellas, ¿sí? Y que si la persona se cuida llevando una dieta estricta de lo que come, pues puede ser que aunque sus padres, sus abuelos tengan diabetes, ellos logren tener una vida normal siempre y cuando se cuiden. Entonces, la lepra era así. La lepra era una enfermedad que se consideraba hereditaria, ¿verdad?, en aquel entonces. Pero además de eso, se considera también como un pago o una respuesta al pecado de las personas. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona tenía lepra, la demás gente creía que era merecido por un pecado que él había hecho. Entonces era una situación difícil. ¿Por qué? Porque aparte la ley de aquel entonces los relegaba, ¿sí?, los aislaba completamente de la sociedad. Bueno, en aquel entonces había estos 10 hombres que se acercan a Jesús en aquella aldea. Se dice que, vamos a ver que había 9 judíos y un samaritano. Por eso yo mencionaba qué significaba samaritano, ¿verdad? Samaritano era un habitante de Samaria, ¿sí? Así como si alguien es de Saltillo, pues saltillense, ¿verdad? Si alguien es de Torreón, torreonense. Entonces en aquel entonces, pues también un samaritano era porque venía de Samaria, más ya no vivía en Samaria porque estaba relegado por ser un leproso. Entonces, fíjense bien cómo a veces las enfermedades en común hacen que se quiten todos los prejuicios de raza, todos los prejuicios incluso de condición económica. ¿Por qué? Porque al igual que ahorita, aunque no queramos retomar el tema de actualidad que es el coronavirus, ¿sí?, le da a todo tipo de personas, a ricas, a pobres, a mexicanos, chinos. Entonces en aquel entonces también esta enfermedad no tenía rango social, no tenía condición económica, le daba a cualquier tipo de persona. Entonces estas 10 personas vivían juntas porque tenían una enfermedad en común, que era la lepra, ¿sí? No podían ellos vivir con su familia como actualmente, ¿verdad? El coronavirus, cuando una persona se detecta con coronavirus, pues lo más sano es que se aísle de las demás personas, aún de la familia, para no poder contagiarlos. La lepra era igual, era contagiosa, ¿sí? Y la lepra era de tal manera de que, dependiendo del grado de avance de la lepra, era como se veía la persona. Había personas que tenían una lepra, vamos a decir, tenue, ¿sí?, que nada más se le llagaba la piel, ¿sí?, pero había otras que la piel se le caía a pedazos. Entonces, para poder conservar de alguna manera su piel, se vendaban, y muchos de ellos parecían momias. Entonces era una situación complicada, porque además de
de que la carne se les caía en pedazos, también era el olor, ¿verdad?, que se despedía. ¿A qué huele una carne podrida? Pues huele muy feo, ¿verdad? Es como cuando vemos que hay un perro muerto ahí en la calle y ese perro pues desprende aromas muy feos, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad?, la persona que tenía lepra tenía la carne podrida. Entonces significaba que las personas no se le podían acercar, ¿sí?, ni siquiera, como dicen, a darle un taco, ¿verdad? A lo mejor se los dejaban y se retiraban para que ellos comieran. Bueno, entonces dice aquí la palabra de Dios que cuando Jesús pasaba por esta aldea, le salieron al encuentro estas 10 personas. Estas 10 personas que no eran personas comunes, que estaban destinadas a una muerte irremediable, porque la lepra no tenía cura, ¿sí? Entonces era una muerte lenta, era una muerte dolorosa, no solamente por el aspecto de físico, sino dolorosa en que no podían acercarse a su familia, ¿sí? Los que estaban casados pues tenían que dejar a su esposa, a sus hijos, ¿sí?, y olvidarse de ellos porque no podían convivir, porque los podían infectar. Entonces no solamente era el aislamiento por la enfermedad, sino también por la cuestión anímica de las personas. ¿Cómo se sentiría una persona aislada, lejos de sus seres queridos? Pues yo pienso que horrible, ¿verdad?, esperando una muerte lenta, una muerte dolorosa. Y Dios dio mandamientos precisamente para poder proteger a su pueblo, porque era necesario. Uno puede decir, bueno, pues ¿cómo es posible que sus seres queridos se puedan desprender de esas personas que están enfermas? Bueno, a veces es necesario, ¿verdad?, por el bien de los demás. Entonces, Dios, cuando le dio mandatos a Israel, Él sabía que iba a pasar esto. Y allí en Números 5, 2 y 3, le dice, cuando Dios habla con Moisés, le dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Era una ley de sanidad, ¿sí? Actualmente el aislamiento que nos dicen las autoridades de salud también es una cuestión de sanidad, ¿verdad? ¿Sí? En que si yo quiero proteger, si yo amo a mis seres queridos, pues yo debo protegerme, ¿verdad? Más que nada por mí, por mis seres queridos que son vulnerables, ¿verdad? ¿Sí? Y es lo que mucha gente no ha entendido. En aquel entonces, pues realmente yo desconozco mucho en por qué se desarrollaba la lepra, ¿sí? Yo creo que es una cuestión algo complicada, ¿verdad? Pero en aquel entonces yo supongo que no dependía mucho de la persona, ¿sí?, sino también de las condiciones climatológicas o también de defensas de la persona. Pero aún así esta persona, cuando estaba contaminada con lepra, tenía que aislarse, ¿sí? Tenía, por el bien de su familia, si él la amaba, la quería, tenía que aislarse para proteger a su familia, aunque fuera algo doloroso, como lo es actualmente cuando una persona tiene coronavirus. Entonces, otra de las cuestiones también que se me hacen un poco, pues, muy tremendas, ¿verdad?, es que Dios le pedía a estas personas que estaban leprosas, dice ahí en Levíticos 13:45, y el leproso a quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. ¿Qué significaba? Que la persona podía cubrirse, ¿verdad?, pero a lo mejor hay por ahí algún vivo que estaba leproso, como lo hay ahorita en la situación actual, se ponía su capa, su atuendo, y podría ser que no se le detectara la lepra, porque pues a lo mejor tenía una parte del cuerpo que no era muy visible. Pero lo que Dios sí les mandaba también
es que la persona fuera honesta y que gritara inmundo, inmundo. Y aparte se les decía también que se vistieran de negro para poder diferenciarse entre las demás personas. Y eso que de gritara inmundo, inmundo era para que nadie se le acercara, ni por lástima ni por ninguna cuestión, ¿verdad? Porque sabía que si esa persona que tenía lepra tenía contacto con otras personas, sí iba a ser más grande el problema, como lo está pasando ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Las personas no se cuidan y las personas contagian a otras y esas personas contagian a otras. En aquel entonces Dios mandó a su pueblo que actuara de esta manera, ¿sí? Que se aislaran y que las personas que estuvieran contaminadas de lepra, ¿sí? Lo pregonaran para que nadie se acercara. Por ahí hay algunas anécdotas de personas que a veces lo hacen por juego o lo que sea, ¿verdad? Pero donde hay tumultos de gente, donde hay mucha gente, si por ahí alguien dice, tengo coronavirus, o empieza a toser y a decir me siento muy mal, ¿verdad? Sí, aunque haya mucha gente alrededor de él, sí, en esos momentos estoy seguro que la gente se va a apartar de él, ¿verdad? Sí. Pero pues pocas personas lo harían. Yo sé de personas que lo hacen, pero a manera de reflexión para las otras personas o a manera de juego, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que Dios fue sabio en aquel entonces al aislar a las personas enfermas de las demás personas sanas. ¿Y cuánto tiempo deberían de estar así? Pues no se sabía. Podía ser que alguna persona que su organismo reaccionara de manera favorable sanara, pero también podría ser que esa persona nunca sanara y finalmente muriera. Entonces, las personas estaban destinadas a morir, estaban destinadas a olvidarse de sus seres queridos, de sus esposas, de sus hijos, de sus casas, de todo lo que ellos habían hecho. Si eran ricos, pues tenían riquezas. Todo eso lo tenían que dejar porque tenían que vivir aislados. Muchas de las personas de las que estaban ahí, de esas 10, ¿verdad? Más bien hablando de las 10 personas, eran 9 judíos y un samaritano. Entonces, pudiera ser que había ahí, pues nos podía dar una idea a veces también de la cantidad de judíos y samaritanos, ¿verdad? Una proporción de 9-1. Quizás así era la población también, era 90% en aquella región de judíos y un 10% de samaritanos, o a lo mejor los samaritanos se cuidaban más que los judíos, pues pudiera ser, ¿verdad? Entonces, la persona que estaba infectada era una vergüenza para esta persona, ¿verdad? Podía ser la persona más bella, podía ser el hombre más guapo o la mujer más hermosa de aquel entonces, pero al momento de tener lepra, todo eso se acababa, se perdía toda dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque era aislada, porque se le trataba incluso a veces de una manera cruel, ¿sí? A pesar, ¿verdad?, de que era una enfermedad, pues, que prácticamente, yo creo que la mayoría de las veces no dependía de ellos, ¿sí? Era una enfermedad que se trataba con crueldad, que era señalada, y como les dije antes, era señalada porque muchos decían que se merecían estar enfermos, porque quizás habían cometido un pecado muy grande. En la vida espiritual, un leproso representa a aquella persona que no tiene a Dios, aquella persona que tiene pecado, aquella persona que su pecado lo está consumiendo, ya sea por vivir de una manera desordenada, por estar en los vicios, por andar fuera de las cosas que le agradan a Dios. Esa persona, espiritualmente hablando, es una persona que es una persona enferma porque tiene pecado. Entonces, vamos a comparar la situación de la lepra con la situación del pecado, ¿verdad? Porque tiene mucha semejanza cuando a la luz de las Escrituras comparamos estas dos situaciones. El pecado separa ¿a quién? Separa a las personas de Dios, pero no es porque Dios las quiere separar, sino porque ellas se separan al vivir en pecado. Entonces, este
estos hombres vieron una última oportunidad para su vida, una última oportunidad cuando vieron que el Señor Jesucristo estaba pasando por esa aldea. Quizás era la única oportunidad que iban a tener en su vida, ¿sí? Y qué afortunados fueron, ¿verdad? Porque Jesús estaba pasando por ahí. Y ellos quizás habían oído de la fama que tenía el Señor Jesucristo de sanar enfermedades incurables. Entonces, cuando el Señor Jesús pasa por ahí, le dicen, alzando su voz, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense bien, algo bonito dentro de lo malo es que estaban unidos. Dicen juntos, ten misericordia de nosotros. No dijo uno, ten misericordia de mí, ¿verdad? Si salve a mí y a los demás, que los demás no se salven. No, aquí dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros. Entonces, el Señor Jesús en aquel entonces escuchó voces de estas personas que estaban enfermas de la lepra. Entonces, de esta manera, cuando Jesús les llama y les dice, id, dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Fíjense bien, aquí el Señor Jesucristo pudo haberlos sanados en aquel momento y decirles, sean sanos, como sanó a los ciegos, como sanó a los cojos. En aquel momento pudo haber dicho, sean sanos. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes? Esto me viene a recordar también cuando Naamán, aquel capitán del ejército sirio, tenía lepra, ¿sí? Y le dicen por ahí a Naamán, ¿sabes qué, Naamán? Hay una persona que es un profeta de Dios que puede curarte, ¿sí? Y Naamán va al rey en aquel entonces, ¿verdad? El rey de Israel, y le dice, vengo para que me sanes. Y el rey le dice, no, pues ¿quién soy yo? No soy Dios, ¿verdad? ¿Sí? No soy Dios para sanarte, ¿verdad? Y por ahí dicen, pues hay un profeta que se llama Eliseo, ¿verdad? Y llevan a Naamán con Eliseo y Eliseo les dice, ¿sabes qué? Lo único que tienes que hacer es bañarte 7 veces en el río Jordán. Y que dicen Naamán, pues que no hay mejores ríos allá donde vivo yo que este Jordán. Y su siervo le dice, mi señor, pues ¿qué pierdes con hacer lo que te dice Eliseo? Pues zambútete 7 veces, ya no pierdes nada con hacerlo. Y cuando este Naamán se baña 7 veces en el Jordán, es sano. ¿Y por qué fue sano? Fue por la obediencia, fue por la fe. Y así estas 10 personas, cuando el Señor Jesucristo les dice, id y mostraos a los sacerdotes, lo que Él quería es que obedecieran, que fueran obedientes. Y aconteció, dice, que mientras iban, o sea, no, el milagro no lo hizo el sacerdote, ¿sí? Sino dice que mientras iban a Jerusalén, fueron sanos, fueron limpiados. Fíjese bien el poder que tiene tener fe en Dios, tener fe en Cristo, ¿sí? Aquellas 10 personas, la última tablita de salvación en el medio del mar, de la angustia, de la enfermedad, era Cristo Jesús. En aquellos momentos era su única salvación, ¿sí? Y no perdía nada con gritarle al Señor Jesucristo, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Sánanos, ¿sí? Y le resultó, ¿por qué? Porque Cristo les escuchó y porque Cristo les sanó. Entonces, aquí, cuando Jesús les manda al sacerdote, era una parte de la obediencia de la ley de los judíos. ¿Por qué? Porque el sacerdote era como un juez que juzgaba cuando una persona era inmunda. Entonces, al momento
de considerar, era como si fuera un doctor, vamos, de aquel entonces, espiritual, pero a la vez quien trataba de aplicar la ley en aquel entonces. Entonces, cuando una persona empezaba a tener llagas en el cuerpo, tenían que llevarla al sacerdote, y el sacerdote examinaba de acuerdo a la ley que Dios les había dado, y él decidía si era lepra o no, y decidía si esa persona tenía que ser separada de su familia, ¿sí? Y tenía que ser aislada. Y así como un sacerdote era el que juzgaba que esta persona fuera confinada, fuera aislada, la restitución de esa persona tenía que hacerla también un sacerdote. Entonces, por eso Jesús, cuando le dice a los 10, vayan y muéstrense al sacerdote, era porque era parte de la aplicación de la ley de aquel entonces. El sacerdote es quien mandaba al enfermo a aislarse, pero también el sacerdote era el encargado de restituir a los enfermos. Y para eso tenían que pasar, dicen ahí los escritores, alrededor de 16, 17 días para restituirlo. Porque una persona cuando iba al sacerdote y decía, ya soy sana, ya no tengo llagas, ya no tengo lepra, ¿sí? Primero tenía que examinarlo bien el sacerdote, así minuciosamente. Pues mira, aquí tú traes una espinilla, ¿verdad? No es lepra, pero es espinilla, pero pues ni modo, ¿verdad? Hasta que se te quite. Y así lo bañaban a esa persona, lo escudriñaban minuciosamente la piel. Ese periodo duraba 6 días. Después, a esa persona, cuando pasaba esos 6 días, tenían que expiar las ofrendas, que ofrecer sacrificios por esa enfermedad. Y finalmente, antes de restituirlo hacia su familia, tenían que pasar otros 6 días, ¿sí? Y entonces ya se le restituía a la persona como una persona normal. Se le daban otra vez todos sus beneficios que tenía antes, ¿verdad? Se le volvía el respeto, se le volvía la dignidad, se le devolvía la familia, ¿sí? Pero eso pues no era algo muy común, porque era muy poco probable que una persona que estaba enferma de lepra sanara y volviera otra vez a ser la persona que antes era. Entonces, imagínense cuando el Señor Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Qué iban a decir los leprosos? Pues ¿a qué vamos? Todos vamos leprosos, nos va a ver y nos van a apedrear antes, ¿verdad? Antes de entrar a Jerusalén, por los que nos vean y los que nos conocen, nos van a agarrar a pedradas y nos van a matar. Pues ¿para qué vamos? Otra cosa hubiera sido si ahí en ese momento el Señor los sana, ¿verdad? Sí, ya no tenía caso ir con los sacerdotes. Pero Jesús les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos corrían el riesgo de ser muertos, de ser apedreados, ¿sí? Entonces, ellos no la pensaron aún así, porque sabían que, así como el sacerdote los había declarado enfermos de lepra, podían regresar y si no estaban sanos, pues los iba otra vez a condenar e incluso hasta lapidar. Entonces, ellos tenían fe en la palabra que Cristo les había dicho. En aquellos momentos fue suficiente que Cristo les dijera, vayan, ¿sí? Esa palabra vayan tenía mucho significado, tenía mucho trasfondo, de tal manera que ellos fueron convencidos de que obedeciendo a Cristo iban a sanar. Ellos recibieron este desafío, ir al templo y presentarse al sacerdote. Entonces, después de esto, cuando ellos iban y que fueron sanados, sucedió el milagro. Sucedió ese milagro de sanidad de estas 10 personas. Y dice ahí en Lucas 17, 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y postrado en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Era lo que hablamos al principio, ¿verdad? Que 9 eran judíos y 1 samaritano. ¿Y por qué ¿Por qué uno fue el único que volvió? ¿Y los otros 9 dónde estaban? ¿Sí? Y eso es a veces lo que pasa con las personas. Las personas buscan un milagro en su vida.
en la desesperación que tienen de los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas morales, cualquier situación, mucha de la gente desesperadamente clama a Dios y Dios les escucha, incluso Dios les sana. Pero mucha gente, así como Dios les bendice, así se olvidan de la bendición. Estas 9 personas, yo creo que quizás tenían muchas ganas de ver a sus hijos, los que estaban casados, a ver a su familia. No sé cuántos días, meses, años habrían estado ahí aislados. Y en aquellos momentos no pensaron más que en ir y gozarse quizás con su familia. Pero hubo alguien que era un samaritano, alguien que era despreciado por los judíos por ser samaritano, ¿sí? Y si recordamos, Jesús era judío, ¿sí? Aunque él nunca manifestó ningún tipo de discriminación hacia ninguna nacionalidad, pero seguía siendo judío. Y a veces, aunque hubiera judíos buenos con los samaritanos, había samaritanos malos con los judíos, ¿sí? Porque no se crean que también los samaritanos eran buenos, ¿verdad? Todos, pues como en todos lados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué un samaritano regresó a darle la honra y gloria a Cristo? ¿Sí? ¿Por qué los demás, por qué los 9 restantes no? Y esta persona humilde de Samaria dice que glorificando a Dios en gran voz. ¿Cómo se imaginan glorificando a una persona en gran voz? Yo me imagino a este hermano, a este samaritano, gritando, ¿verdad? Dándole gloria a Dios, la magnificencia, el poder, la honra, la gloria por todo lo que ha hecho. Yo creo que su gozo no cabía en su corazón de agradecimiento, ¿verdad? Y esta persona volvió y aparte dice que se inclinó a Cristo, se arrodilló y le dio gracias. ¿Por qué? Porque él reconoció que sin Cristo su vida hubiera terminado enfermo, hubiera terminado olvidado de la sociedad, de su familia, y hubiera muerto, ¿sí? Como una persona que no significó nada en la vida. En cambio, en el momento en que Cristo Jesús lo sanó, su vida cambió. Era tanto gozo porque él había nacido de nuevo, ¿sí? Había nacido una persona nueva en el aspecto físico, porque aquel leproso ya había muerto, aquel leproso ya había sido limpio. Y la situación es esta, que tú que andas en pecado, que tú que tienes eso que se llama pecado en tu vida, necesitas buscar a Dios para pedirle la sanidad, que te limpie de ese pecado. Porque la Biblia dice que hay caminos buenos, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, aquí la oportunidad que Dios le da a las personas es arrepentirse, ¿sí? Es decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí? Porque he pecado, porque ando en los vicios, ¿sí? Porque ando en la mentira, porque ando en el robo, porque me he olvidado de ti. Es el momento en que, en estos momentos, Cristo está pasando por tu vida, así como Cristo pasó por la aldea y esos leprosos gritaron a él. Así, si tu vida está deshecha, o si tú en estos momentos estás pasando por enfermedad, estás pasando por el coronavirus u otro tipo de enfermedad, sea la cual sea, y estás aislado, estás olvidado del mundo, incluso de tus familiares, es el momento en que acudas a Cristo, es el momento en que digas: Jesús, sáname, sáname mi corazón, así como este hombre, y este hombre regresó para darle la honra y la gloria a Dios. Y Cristo le dice, pues que no eran 10 los que habían sido limpios, y los 9, dice, ¿dónde están? ¿Sí? Pues los 9 ya andaban allá, incluso yo creo que haciendo fiesta, ¿verdad? Como muchos de ahorita andan haciendo fiesta y no respetan las condiciones.
ya estaban gozándose, yo creo, con sus familias, ¿verdad? ¿Sí? Ya estaban viviendo y se olvidaron de que alguien los había sanado. Se olvidaron de ser agradecidos con muchas personas, se olvidan de ser agradecidas con Dios. Dios les bendice, Dios les ayuda, Dios les resuelve, ¿sí? Y dicen, pues ahí nos vemos, ya, ahora sí, ya fui sano, ya el Señor resolvió mi problema económico, ya el Señor me ayudó en el matrimonio, ya el Señor me ayudó en esto, pues ya soy feliz, ahora sí vuelvo a mi vida normal. Y Cristo te dice, bueno, y lo que hice por ti, ¿verdad? No valió. Así estuvieron estas 9 personas. 9 se fueron y nada más uno regresó, ¿sí? Y ese que regresó con todo gozo, regresó con todo agradecimiento, dice, alabando y glorificando el nombre de Dios. Entonces, muchas veces es lo que buscan las personas, sanidad, bendición económica, pero las personas no se comprometen con Dios. Son pocos, ¿verdad? los que se comprometen. Incluso dentro de las mismas iglesias, Dios ha bendecido a muchas personas de alguna manera, pero pocas son las que le agradecen. Pocas son las que reconocen a Cristo como su sanador en su vida. Ya para terminar, hermanos, dice ahí también que David, cuando después que David pecó, y en uno de los salmos dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué significa, hermanos? Que tenemos que ser agradecidos con Dios, que tenemos que ser como ese samaritano y no como los 9 judíos ingratos que ni se acordaron de regresar y darle las gracias a Dios. Ser un ingrato con los hombres es de lamentarse, pero más lo es aún olvidarse de los beneficios recibidos de Dios. Después de todo lo que Dios hace por nosotros, por nuestra vida, debemos ser siempre agradecidos con Él. ¿Y cómo es la manera de agradecerle a Dios? La Biblia dice, ¿verdad?, que no con sacrificios, ¿sí? Porque dice que Él, del corazón contrito y humillado, ¿sí qué? No lo desprecia a Él, ¿verdad? Entonces, es lo que quiere, que brindemos nuestra vida a Él. Que nos pongamos a trabajar los que ya le conocemos, ¿verdad? ¿Cómo? Pues si nosotros estamos agradecidos con lo que Dios hizo en nuestra vida, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Y pues en esta semana ha sido también de bendiciones, porque escuchando ahí un hermano decía, es que no hay límite ahorita, ¿verdad? Es que la iglesia dicen que las iglesias están cerradas, y no es cierto, porque la iglesia somos nosotros. Están cerrados los templos, muchos todavía, y muchos ya están abiertos, pero la iglesia no está cerrada, la iglesia no está parada, la iglesia somos nosotros y está viva. Entonces, tenemos los medios para salir adelante de esta situación, ¿sí?, como lo estamos haciendo ahorita. Muchos dicen, no, pues es que muchos se están enfriando porque no están congregándose. Pues esa es una mentira del diablo, ¿verdad? ¿Sí? Porque dice la Escritura que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios. Entonces, nosotros debemos buscar a Dios donde quiera que estemos, ¿verdad?, en nuestros hogares, ¿sí?, con nuestra familia. Podemos predicar, ¿verdad? Incluso un hermano decía, puedes predicar por el internet, no es necesario a veces que salgas, porque puedes decir, no, pues yo a lo mejor yo estoy ahorita confinado en mi casa y ya no tomo el camión, ya no voy al trabajo, ya no voy a la escuela, pero tienes medios para poder hablarle a la gente de Cristo, ¿sí? Y en estos momentos siempre hay necesidad de predicar a Cristo, siempre hay necesidad de enfermos como estos 10 leprosos, y siempre va a haber sanidad de parte de Dios, y siempre va a haber alguien que no sea agradecido,
pero también va a haber alguien que sea muy agradecido. Y de esos son los que Dios se complace, de aquellos que son agradecidos y demuestran el amor hacia Él. Que Dios me los bendiga y gracias. Le damos la honra y la gloria a Dios hoy y siempre. Amén.